¿cómo les va? Bienvenidos, gran placer. Somos Salud en todas las políticas y vamos a ocuparnos de la educación. Vamos a hablar de la vuelta a las aulas, vamos a hablar de lo que pasó en pandemia o de ese quiebre que significó la pandemia a la hora de educar. No es la misma la escuela que dejamos a la que encontramos después. Es una de las frases que más recuerdo de mi hijo cuando vuelve a la presencialidad y me dice: mami, no está más la escuela que habíamos dejado. Muchas cosas pudimos recuperar y otras cambiaron para siempre. Hay cosas que están buenas, hay otras que hay que ver cómo las barajamos, cómo las procesamos, cómo hacemos que sea orgánico ese nuevo planteo que nos hace la educación en nuestro país. Una especie de volver a educar. ¿Educar qué? ¿Qué contenidos? ¿Cómo los transmitimos? ¿De qué manera? ¿Qué nos están demandando los chicos? Como sociedad, ¿qué tuvimos que aprender en materia educativa después de todo lo que nos pasó? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cómo volver a acomodarnos en este esquema después de una experiencia inédita vivida por todos nosotros? Alguien que escribió sobre esto y que te va a interesar muchísimo y que sabe un montón del tema es nuestra invitada de hoy. Pero antes, como hacemos habitualmente, una de las columnas vertebrales, ya que es médico vertebrales, columna, está bueno, eso no lo habíamos pensado, el doctor Gabriel Barrapagado con el lado B. Eso no la teníamos, lo de la columna vertebral, ¿eh? No, sí, está buena. Está sí, buena, sí. no sos traumatólogo igual, pero... No, pero estoy operado de la columna, capaz que te sirve. Mira vos, redato. Bienvenido, sí. Gaby, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Y muy interesados del tema que tenemos hoy. Yo te voy a llevar a un tema que no está directamente relacionado con la educación, pero vas a ver que en parte sí, que tiene que ver con los incidentes de tránsito. Súper relacionado. Es educación también, claro, a otro nivel. Creo que la solución pasa por la educación. Ya los chicos en el jardín de infantes te empiezan a hablar de conductas viales. Sí. Ya empiezan a recibir esa formación que tal vez nosotros no la tuvimos en el colegio. Seguro. Y yo dije incidentes y no accidentes. Es algo que vos y yo ya venimos repitiendo hace tiempo. Accidentes... Desde el punto de vista del término, accidente es algo que no puede evitarse. Y lo que sabemos es que los, entre comillas, accidentes de tránsito sí pueden evitarse. Claro. Un accidente, como te dije, puede, digamos, para entender, existen culpas. Cuando existe culpa no es un accidente. Y la culpa puede ser por negligencia, por impericia o por imprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Negligencia es... hacer algo que está mal hecho, impericia es hacer algo que no sabes hacerlo, e imprudencia cuando vas más allá de los riesgos. Hablar por celular, ir más rápido de lo que corresponde, pasar una barrera que está baja, etcétera, etcétera. Todo eso, si provoca un accidente, está encuadrado dentro de lo que es un hecho culposo. Y si es culposo, no es un accidente. Por eso lo llamamos incidentes de tránsito o colisiones vehiculares, que también así se lo llama. Bien. Obviamente después quedarían las causas dolosas. Dolosa cuando hay intención, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La Argentina, desgraciadamente, tiene un número de cantidad de muertos por año por incidentes de tránsito muy alto. Y lo tiene sostenidamente. Vamos a ver una curva de evolución que en parte se redujo un poco en la época de la pandemia, pero... Porque no había gente circulando. Digo, desgraciadamente, es una de las cosas buenas que trajo la pandemia y que, nuevamente digo, desgraciadamente, está volviendo a aparecer con la resolución o la apertura luego de la pandemia. Fíjate que en los últimos 20 años, Canadá redujo 54% los muertos por incidentes de tránsito. Holanda 57%, Suecia 58%, España 80%. ¿Sabes cuánto redujo la Argentina? Cero. No. 0% en 20 años. Justo son países que son modelo en un montón de cosas, 0%, ¿no? Obviamente hasta el año 18 estoy hablando, porque no tomo en cuenta la pandemia porque hay un elemento distinto. Por supuesto. Pero 0%. Te voy a leer algunos números para graficarlo mejor. En el año 2013 morían en la Argentina 22 personas por día. 2013, 22 personas por día. Fue uno de los puntos más altos ese. Y en el año 2019, que es más bajo, 19, no bajamos tanto. No. En pandemia, en el año 2020, 14 personas por día. Igual es mucho. Para estar en pandemia, cuando circulábamos muchas menos personas... 415 personas en el año, por mes. Por mes, casi 5.000 personas. Cuando vamos al detalle, 21% de los fallecidos son peatones, 25% en automotriz, 47% en moto. Tenemos un problema serio con el motociclismo. El 54% son menores de 35 años. Gente muy joven. El 76% son hombres de los que fallecen. También son más los que manejan, pero es significativa la diferencia. Y el 56% en área urbana y el
el 44% en sábado y domingo. En solo 2 días se lleva casi la mitad de los fallecidos. ¿Y cuánto habrá de alcohol en esas muertes? En las causas, a eso iba, las causas más importantes son 4. Celular, claro, alcohol, uso de sustancias y manejar con sueño. Respecto del celular, hay una estadística, todo esto lo está extraído de la página de Luchemos por la Vida. En el año 2007, el 4% de los conductores usaba celular. Hoy se considera que es el 17%. claro. Y los peatones que cruzan la calle hablando con celular, también era 4,3% y hoy está en el 18%. A favor de las mujeres usan menos el celular, violan menos los semáforos, usan más casco en las bicicletas y producen menos incidentes por kilómetro recorrido. Por eso, como consejo, nuevamente esto sí tiene que ver con la educación, conductor designado cuando salimos, siempre que es el que no toma alcohol ni una gota en toda la noche, manejar descansado, celular apagado, nada que lo distraiga, usar casco y respetar las reglas. Porque no es necesario llegar a pagar multas y que esa sea la forma, sino de que entre todos luchemos por la vida, Milva. Gracias, Gaby. Datos para pensar, sin duda. Datos realmente que asustan. Muchas gracias, Doc. Seguís, ¿no?, con nosotros. Por supuesto. Bueno, hacemos una muy breve pausa y nos metemos de lleno a hablar de educación. No te pierdas, es muy interesante lo que vas a escuchar. Ya venimos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, es un gran placer poder conversar con Mariana Maggio. Es muy difícil presentarte, Mariana, porque tenés un currículum muy extenso, pero básicamente, como dato para destacar, es directora de Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y además autora de Híbrida, que es un título, me parece, tan de este momento, tan adecuado. Bienvenida, placer enorme. El gusto es mío, Milva, genial estar acá, gracias. Gracias, porque nos hace muy bien entender dónde pararnos, ver cómo retomamos, ¿no? La pandemia nos quebró, ya hemos hablado mucho de lo que nos impactó inmediatamente, de los primeros momentos. Pero bueno, ¿cómo seguimos ahora? La educación planteó nuevas formas. Tuvo que reaccionar inmediatamente, como el sistema de salud. Hubo que salir a hacer algo, educación virtual, de golpe. Perfecto. Ya sabemos todo lo que eso impactó. ¿Qué rescatamos de ese momento? ¿Qué fue, digamos, cuál fue la reacción más interesante que hubo y que te sorprende a vos analizando lo vivido? A ver, muchísimas cosas. Lo primero, decir que el tiempo de la pandemia en el sistema educativo fue un tiempo tremendamente difícil, que recayó en gran parte en la docencia. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué desorganización fue para las familias? Claro. Que las escuelas estuvieran cerradas. Creo que muy rápidamente tomamos nota de todo lo que sigue significando la escuela en la organización familiar. Por ejemplo, el lugar que ocupa en relación con las madres trabajadoras. Sin duda. ¿No? Eso fue, pero sostener esa idea política de continuar educando cuando de repente todo se cerró y tuvimos que ir con lo que había, porque en algunos casos había conectividad de calidad, había dispositivos en los hogares, en muchos otros no, o era intermitente. Entonces, lo primero es ese esfuerzo tremendo que hace la docencia para entender cómo sostener las prácticas de la enseñanza, cómo estar cerca de los estudiantes en una coyuntura tan compleja. Ahí aparece, y me quedo con esto como un dato muy importante, una reacción que es colectiva. Docentes registramos en nuestra investigación que, por ejemplo, trabajaban en la misma escuela y no se conocían, y de repente estaban ahí en el espacio de
de las videollamadas diciendo cómo nos acompañamos, cómo nos ayudamos. Yo sé usar el aula virtual, pero me da pánico escénico estar enseñando delante de las familias que están atrás de la cámara escuchando. Pasaron cosas muy raras y ahí la docencia emerge con una fuerza colectiva, donde empieza a aparecer esto de ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no articulamos matemática con sociales? ¿Y qué pasa si usamos eso para comprender, por ejemplo, toda esta información que circula respecto de la pandemia? Eso, Milva, trae una potencia muy fuerte a la hora de decir, generemos prácticas de la enseñanza de este tiempo, de la historia, en las que los estudiantes, a pesar de estas condiciones horribles que están atravesando, puedan sentirse enganchados y empiezan a moverse cosas. Nosotros lo que registramos es que las condiciones se alteran y hay buenas noticias. Una, consenso tremendo a nivel de la sociedad, incluso el Consejo Federal de Educación habló sobre esto respecto de priorizar el currículum, entender qué es lo central, qué es lo importante, qué tiene sentido en un momento de pandemia. Y eso, a la hora de renovar las propuestas de enseñanza, tiene un lugar interesante, decir, bueno, ¿qué es lo relevante? Cambiemos el juego, o sea, hizo cambiemos que se pusiera, el juego. Claro, que ante una situación de crisis se pusiera el foco en lo que realmente es importante. Por ejemplo, aceleró y después, el proceso, claro. Cambiaron los tiempos, ¿viste? El edificio sostiene mucho de lo que es el calendario, una manera de entender el tiempo que no siempre ayuda, claro, porque es fragmentada, porque es muy secuencial. Bueno, ahora mucha gente empezó a decir, bueno, ¿qué va a pasar esta semana? Hablamos con directivos que nos decían, bueno, nos cambió la manera de entender el asunto, empezamos a pensar en la semana o en el mes. Y eso le da otro tiempo al aprendizaje, sí, otras posibilidades. Lo mismo respecto del espacio. Uno decía, la única manera es estar en el aula física. Y nos encontramos con gente que se fue a las plazas, que hoy piensa, ¿por qué no estamos en el museo? ¿Por qué no aprovechamos todas las posibilidades que da la virtualidad? Y una importantísima, se empezó a discutir la evaluación. También, ¿no? Diciendo, bueno, tal vez no tenemos que tomar esta prueba en abril. Yo entrevisté a un estudiante, que lo traigo como dato porque me parece bien interesante, que dijo, yo, con lo que pasaba antes de la pandemia, me hubiera llevado en cuarto año matemática en mayo. ¿Por qué? Porque me hubiera sacado un 2 y después otro 2 y nunca más hubiera estudiado. Pero mi docente dijo, esto es muy complicado, vamos a ir paso a paso hasta que todas y todos aprendan. Que ese es el objetivo. Imagínate. Bueno, creo que también abrió, Mariana, el debate de repitencia sí o no. Claro. Y volvimos a empezar a pensarlo de otra manera y a entender que cuando, digamos, muy distinto a lo que teníamos casi fosilizado, resulta que no está bueno, que tal vez no es la mejor opción que un chico, que un alumno repita, porque lo terminás excluyendo, porque cuando mirás los números te das cuenta que la mitad de los repitentes salieron del sistema y lo dejaron. Entonces, no era por ahí tal vez, ya no es por ahí. Hoy se está discutiendo en todo el país, en las diferentes jurisdicciones, sí, régimen académico. Claro. Y tiene que ver con estas conversaciones que se instalaron, ¿no? Empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no hacerlo de otra manera? ¿Por qué no acompañar mejor los procesos? Entonces, a ver, Milva, de ninguna manera quiero romantizar la idea de que la pandemia fue... No, claramente que no. Fue una desgracia tremenda, pero puso en juego algunas cosas que hoy el sistema educativo está reconociendo, claro, para pensar como estás planteando de una manera más inclusiva. Porque, a ver, si pensamos en secundaria, la evaluación es un lugar donde claramente se generan situaciones de expulsión, ¿sí? Claro. Entonces, si podemos cambiar eso y podemos empezar a pensar, no en un sistema, como se dice por ahí, ni más fácil, ni más... No, porque igual tienen que rendir las materias. Las provincias que están planteando esto, de que los chicos no repitan, te están diciendo, igual tienen que dar las materias. No es que pasan igual, pero no se los deja fuera, porque si no la pérdida es mucho más grande. Tener a los chicos y a las chicas adentro del sistema es la clave. Y si lo pudimos hacer... No siempre, porque hubo chicos y chicas que se quedaron afuera del sistema en la pandemia y todavía se está trabajando en que vuelvan. Pero si podemos empezar a pensar
que lo que aprendimos nos sirve a la hora de generar una educación más inclusiva, Claro. más contemporánea, más relevante, planteada colectivamente, donde nuestros estudiantes, por ejemplo, otro dato interesante, fueron en muchos sentidos más autónomos. Hemos escuchado a las familias decir, no, pero teníamos que acompañar, es cierto. Pero en nuestras conversaciones con docentes, los docentes dicen, me sorprendió la autonomía que tenían estos chicos o chicas de 8 o 9 años. Los nativos digitales, tal vez. Imagínate que esto es un dato muy importante, porque un docente que cree que el estudiante es mucho más heterónomo, que necesita mucha más ayuda, no genera ese espacio donde el estudiante puede crear, puede imaginar, puede resolver. Y hasta esas comprensiones se generaron. Acá aparece un riesgo, y no es un riesgo menor, ¿no? Y tiene que ver con que el retorno a la presencialidad plena, una directora me dijo, nos vuelve a succionar. O sea, no a 2019. Sí, mucho como más que volvés atrás. a la estructura anterior. Sí. Bueno, el gran desafío será entonces en esa presencialidad que es súper importante por el hecho de sociabilizar, de compartir, de que la escuela en Argentina y especialmente en ciertas zonas de nuestro país es refugio, además de ser lugar de conocimientos pedagógicos y académicos, es refugio de chicos que comen ahí, Por supuesto. de chicos que se protegen de situaciones de violencia de su casa, de docentes que van a buscarlos cuando no vienen, ¿sí? Habrá que en ese esquema tratar de sacar lo que nos dejó de bueno la pandemia que fue tan difícil. Me pregunto lo siguiente, Mariana, los chicos que terminaban los ciclos, ¿fueron los que más lo padecieron? Por ejemplo, aquellos que les tocó hacer 4º y 5º año en pandemia, ¿quedaron como un poco detenidos en el tiempo respecto de la inserción en la universidad? Creo que hay algo que tiene que ver con los ritos, ¿no? De iniciación Sí. y de determinación. Sí. Que esa es una parte que fue... ¿También es algo que tendremos que aflojar? No, una parte que fue muy difícil, ¿no? Esta cosa de... Ah, bien, de sí, plantear, claro. Claro, la fiesta, el viaje, el acompañamiento en el inicio, la bienvenida, todos esos momentos, la escuela tiene mucho... Claro, como el primer grado, como la ritual. salita de preescolar, tal cual. Sí, y hay algo de eso que tiene un sentido, que es un sentido en nuestra vida, Sí. ¿no? Cuando uno recuerda, bueno, el día que egresé, el día... Bueno, ahí hubo algo que se diluyó. Algunas escuelas hicieron grandes esfuerzos por hacer esto en la virtualidad, por generar fiestas, celebraciones, encuentros con familias. Y una cosa que nos sorprendió en la investigación tiene que ver con que muchos dijeron, ese fue el mejor momento. Ese fue Claro, porque veníamos de pasarlo muy mal. el mejor momento. Claro. Incluso en la virtualidad, ¿no? Porque una forma de encuentro y de encuentro comunitario. Ahora bien, las articulaciones fueron difíciles. Nosotros Claro. nos encontramos, por ejemplo, en la universidad con chicos que cursan la materia de 3er año y es la primera vez que pisan el edificio de la facultad. Y entonces... la bienvenida a 3er año. Se la deben. No, fue como, Sí, hubo que trabajar con esto, construir con esto. Chicos y chicas que decían, bueno, pero yo no conozco la facultad. Claro. Y no conozco tiene que ver con la vida universitaria. Con ¿no? el No sé- manejo, No sé claro. dónde está la gente del centro de estudiantes o dónde está el bar. Sí. Todo un proceso que es importante en la vida educativa y se da en todos los niveles que con la falta de presencialidad perdió. Bueno, hoy se trabaja mucho en eso, ¿no? Nosotras en nuestra materia, que es Educación y Tecnologías, decidimos que el primer día que podíamos estar en el aula física, volvimos al aula 144, fuimos a la calle, fuimos a Parque Chacabuco, a hacer una expresión pública de lo que había pasado. Y les dimos a nuestros estudiantes un megáfono, se subieron a un banquito y dijeron... ¿Qué querían respecto de esta presencialidad con la que se estaban encontrando? Y Milva, ¿sabes qué nos dijeron? Que tenga sentido venir a la facultad, que sea distinto de lo que hicimos estos últimos 2 años en la virtualidad. Porque yo, por ejemplo, vivo en Escobar y viajo 2 horas para Claro, llegar hago hasta mucho acá. esfuerzo. Ese es uno de los grandes desafíos. Y fue Creo que es un gran ejemplo el que bueno estás dando, escuchar Mariano. esto, Claro, ¿no? claro. Y reconocer en nuestros estudiantes el sufrimiento, como dice mi querida colega Karina Kaplan. Estudiantes, por ejemplo, que dijeron, bueno, estuve viviendo sola en la ciudad de Buenos Aires los últimos 2 años, nadie me dio un abrazo. Imagínate, porque nosotros pensamos mucho en la fuerza de nuestras propuestas educativas en esos 2 años, pero había algo
para reparar y para sostener, que era tremendamente difícil de reconocer y que lo pudimos entender cuando en esa situación que ofrece el escenario del aula física, el abrazo vuelve a aparecer, ¿no? Sí. Y es conmovedor decirlo porque fue conmovedor escucharlo. Fue mucho el vacío que sentimos. Y trabajar además con esto. Sí, claro que sí. Cuántas cosas que se pusieron en juego, ¿no? Esto, Mariana, te llevó a Híbrida, ¿no? A tu trabajo de investigación. Es un poco el resumen de todo lo que estamos hablando. ¿Fueron por allí, en este libro, en este trabajo? Sí, a ver, es increíble, ¿no? Pero con toda la locura que fueron estos 2 años, también tuvimos que con responsabilidad poder documentar lo que estaba pasando. Es que era para documentar. Y escribir sobre esto. Sí, Entonces, claro. El año pasado publiqué Educación en Pandemia en Paidós y este año acaba de salir un libro digital que es Híbrida, Enseñar en la Universidad que no vimos venir, que habla sobre esto. Primero, habla de lo que nos pasó, habla de lo que se generó en estos 2 años en nuestra vida como docentes universitarios, pero también habla, yo digo, del portal que se abrió. Se abrió un portal que tiene que ver con decir, bueno, estamos aprovechando estas posibilidades que descubrimos para pegar un salto hacia adelante y hacer que la universidad sea más inclusiva, sea más contemporánea, esté más fuertemente inscripta en el territorio, en diálogo con los problemas locales. Y es una pregunta abierta, ¿no? Pero quedó instalada después de la pandemia. Pensaba en un paralelo con cuando se dice que los pueblos o las sociedades en sus momentos más críticos o más oscuros es cuando mayor expresión tuvo la cultura o hubo surgimiento de nuevos movimientos. O sea, la crisis nos expone a algo nuevo. Totalmente. Aún digo, en situaciones donde la pasamos recontra mal, como una pandemia. Ahí nosotros miramos muchos otros fenómenos culturales, ¿no? Por ejemplo, toda la reinvención de los museos a la hora de pensar sus propuestas, claro, cuando tuvieron 2 años las puertas cerradas, todo lo que pasó en el mundo de las redes sociales, que configura también nuestras formas de aprender y de conocer. Entonces, una de las cosas que digo es cuando ese cambio tan profundo, esa mutación que trae la pandemia se pone en escena, ¿cómo podemos seguir enseñando igual? Es cierto, porque no es lo mismo, Mariana, la educación o la presencialidad, mejor dicho, en los chicos chiquitos, en la escuela primaria, cuando están comenzando a leer y a escribir. Pero claro, en un universitario, como te decía tu alumno en la plaza, tenés que justificarle por qué viajás 2 horas para venir hasta acá, hasta el aula, si resulta que te voy a dar lo mismo que te daba por una clase virtual. ¿Y entonces? Y entonces ahí me parece que tenemos que poder escuchar y tenemos que poder, poner en juego estas posibilidades que ofrece lo híbrido, ¿no? Esa forma de combinación entre lo físico y lo virtual. Y hay una cuestión política. Hay muchos estudiantes que durante la pandemia volvieron a las carreras. Sí. ¿Por qué? Porque las condiciones... Yo. Ahí está. Sí, Las varios condiciones de cursada que no exigían la regularidad presencial lo permitían. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esto hay que escucharlo, hay que reconocerlo, generar propuestas que en su búsqueda, en su experimentación, tomando un poco de riesgo, saltando hacia adelante, generen una universidad que sea muy potente, muy poderosa a la hora de incluir y donde nuestros estudiantes puedan terminar las carreras. El derecho al egreso. Me gusta ese término, me encanta ese concepto. Porque para nosotros la bandera del derecho al ingreso y estar en la universidad no tiene discusión, pero creo que sí tenemos que poder hablar del derecho al egreso. Un estudiante que llega a la carrera llega porque la quiere terminar, porque quiere tener su título universitario. Estoy convencida que ese es su derecho. Y a veces nuestras prácticas, no intencionadamente, pero a veces hasta en sus marcas más clásicas, ¿no? Que tienen que ver con la transmisión, con la repetición, con la verificación en las evaluaciones, no están ayudando. Entonces, este es el momento para mí de la historia en el que decir, bueno, hablamos tanto, ¿no? De la inteligencia artificial, de metaverso. Bueno, hagamos unas prácticas que hagan que nuestros estudiantes en todos los niveles, pero en el caso de Híbrida, los estudiantes universitarios se quieran quedar adentro del aula, generemos condiciones para que cuando sus posibilidades vitales son complejas, también se queden adentro del aula, aprendan todo lo que puedan aprender,
quieran crear, sueñen y piensen que hay un mundo mejor que puede empezar a ser construido desde las aulas. Yo creo profundamente Ay, en qué eso. lindo, y lo transmitís, Mariana. Claro que sí, tengo que despedirte, pero qué lindo es escucharte y pensar que haya muchos docentes y profesores como vos e investigadores que puedan transmitir esto. ¿Híbrida es formato digital? Es un libro digital, Bien, como corresponde. Claro, en un ejercicio que busca ser de coherencia. Es un libro digital publicado por Tilde Editora. Estamos en todas las redes difundiéndolo y estoy muy agradecida por poder contar la historia de Híbrida y también nuestra construcción en la universidad acá con vos, Milva. Mil gracias. A vos por haber venido, gracias. Un gran placer. Les dije que iba a ser una experiencia hermosa. Profesora Mariana Maggio, directora de la Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y autora de Híbrida. Cuántas cosas, gracias nuevamente, gracias. Cuántas cosas pudimos reflexionar a partir de lo que nos contó y de la educación. Bueno, a por ello, a abrir esa puerta que la pandemia nos dejó. Somos Salud en todas las políticas. Volvemos en una semana. Muchas gracias. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.